Bienvenidos a todos, los que estéis y los que os paséis por el directo, bueno, a todos y a todas, los que os paséis por el directo y los que luego lo escuchéis más tranquilamente en casa y en un momentito así libre. Segundo episodio de este canal, por así decir, en donde vamos a intentar empezar a hablar de salud y a intentar encontrarnos con nosotros mismos. Y hoy nos toca hablar de Feldenkrais y tenemos para ello a Jaime Polanco aquí con nosotros, que es ahora mismo se llama asistente formador, no sé muy bien cómo es el término que utilizáis. Yo lo utilizo en inglés normalmente assistant trainer, Bueno, pues formador asistente. uh-huh. Y nos va a ayudar un poco a comprender, a entender, a adentrarnos en este mundo y en lo que propone Feldenkrais como método, ¿no? Yo quería hablar un poquito antes de empezar de como lo que yo conozco acerca de Feldenkrais, que no tengo mucho conocimiento, o sea que voy a ser más un oyente que otro oyente más de los que esté por aquí que otra cosa, pero bueno, yo creo que he tenido como un par de sesiones o tres de Felden y lo que más me ha llamado la atención siempre de ella y lo más importante que saco es la vivencia de la sesión y me llama mucho la atención el empleo de la palabra por parte del formador, o sea, del que dirige digamos, la sesión, ¿no? Y me parece un vehículo como muy importante a la hora de dejarse llevar y proponer eh, ciertas, como investigar en el movimiento que uno puede hacer, ¿no? Eso que vosotros habláis de ATM, ¿no? Del Awareness Through Movement, ¿no? Se creo que es en inglés, conciencia a través del movimiento. Ojo, me pones en un compromiso y todo hablando en inglés aquí. No, no, pero he salido del paso. Ha salido muy bien. Eh, eh, que es un poco esto, ¿no? El conocer, el investigar, el dejarse llevar y el investigar el cómo puedo moverme y qué maneras de moverme tengo o qué otras maneras para moverme puedo aprender, ¿no? Esto yo creo que es algo importante, ¿no? En Felden. Sí, mira, y de aquí lo primero que podemos hacer es poner clara la nomenclatura. El método Feldenkrais es un método que está profundamente centrado en el aprendizaje. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por eso una persona que profesionalmente se dedica al método Feldenkrais es un profesor de Feldenkrais. Ahora últimamente se escucha mucho la palabra practitioner, pero digamos, un profesor de Feldenkrais. ¿Por qué? Porque quien viene a trabajar con nosotros viene a aprender algo. Por lo tanto, si existe la posibilidad de que haya un rol de maestro y profesor, o sea, de maestro-alumno, de profesor-alumno, es por esto que normalmente nos llamamos profesores de Feldenkrais, que en otros métodos podría ser similar a lo que se dice terapeuta X. Yo soy un terapeuta Uh-huh. con este método, lo que sería el terapeuta, en nuestro caso es el profesor. Y realmente el corazón del método es el aprendizaje, con una sutileza Uh-huh. eh, que es que no se trata de aprender a moverse, sino de aprender a través del movimiento, que parece un juego de palabras, pero es algo importante. Eh, no se trata de aprender a moverse, se trata de autoconocerse, ese awareness, cuando has utilizado esta palabra en inglés, que tiene una difícil traducción al castellano, para traducir awareness tendríamos que utilizar varias palabras, tipo, Sí, es como estado de alerta, ¿no? Awareness es un poco como, sí, vamos, podría ser estado de alerta en una traducción muy pura, pero por claro. ejemplo, en un contexto como la terapia Gestalt, esta corriente de la psicoterapia humanista,
uno de los epicentros de la terapia Gestalt es el awareness. Entonces, awareness es una especie de despertar profundo, como una toma de conciencia profunda cuando de repente dices, ahí va mi madre, de lo que me acabo de dar cuenta, y esto tiene un efecto transformador. Ese es el awareness. Como le ocurrió a este filósofo, yo creo que fue Arquímedes, ¿no? El eureka. De repente está el tío ahí haciendo algo de una Sí. manera no habitual, ¡pum! Se da cuenta de algo y solo puede saltar, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que, no sé si decir que buscamos, pero el método Feldenkrais se quiere meter por ese camino. Por eso, Que es lo que propone. claro, por eso hablamos de aprender a través del movimiento, no aprender a moverse, que es un poco sutil. Por supuesto, detrás del método hay cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje motor, Ujú, pero tiene un matiz un poco distinto de aprendizaje motor, ujú. así por poner. Ahí, esto que hemos estado hablando antes un poquito fuera de antes de hacer la charla y demás, me gustaría profundizar un poco en esto que estás hablando, ¿no? Del aprendizaje. Me has hablado de aprendizaje motor y aprendizaje orgánico, Uh -huh. eh, donde, bueno, yo puedo dar, como digamos, el aprendizaje motor, la sensación que tengo de él es aquel aprendizaje que uno el conjunto de procesos por los que uno pasa en las distintas etapas de su vida, y puede ser cualquier cosa, que gracias a la experiencia y a la repetición de ciertas actividades, ¿no? El cerebro consigue generar nuevas conexiones que en esto introducimos un poquito el concepto ya de neuroplasticidad, de esas nuevas conexiones a nivel cerebral para aprender nuevas formas de hacer algo, lo que sea. Uh -huh. Pero entiendo yo que el aprendizaje motor es, pues eso, por ejemplo, el aprender a conducir es aprendizaje motor, es todo ese proceso de cómo al principio no conectas, ¿no? O te es mucho más laborioso y necesitas mucha mayor cantidad de recursos, atención, sobre todo atención, pero no te sale automático, ¿no? Ese automatismo es cuando ya, digamos, la, la conexión, la neuroplasticidad ha sido más establecida, más creada, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos introducir el aprendizaje orgánico y diferenciarlo con este aprendizaje motor? Sí. Mira, justamente este fin de semana lo pasé con un gran amigo y para mí gran maestro toda la vez, eh, formador, este es trainer del método Feldenkrais, muy conocido de Clara, por cierto, que la entrevistaste Ajá, la vez anterior, sí. se conocen bien. Entonces, Filipe ha hablado un poco de esto, bueno, de la forma de aprender que propone Moshe Feldenkrais. El aprendizaje orgánico, para empezar, es un aprendizaje que no está especialmente dirigido a la consecución de la tarea. Aquí se diferencia mucho. Yo me apunto en las clases de conducir y mi objetivo, si todo va bien, es Es aprender a conducir. conducir suficientemente bien como para que me dé un papelito que diga que sé conducir y luego ya que me deje, ¿no? Uh-huh. Con esto podríamos decir aprender a tocar el violín, a bailar tango o a aprender un idioma. Hay como este Uh-huh. de objetivo detrás. Y no es ni bueno ni malo, ¿eh? Es como, ok, normalmente aprendemos con un objetivo. El aprendizaje orgánico, si nos fijamos, ocurre mucho en el bebé. El bebé, sobre todo en las primeras etapas, antes de desarrollar el lenguaje, la comprensión de las palabras y toda la esfera del pensamiento abstracto, Uh-huh. el bebé, cuando se mueve, no tiene un objetivo concreto. No es como, ay, voy a jugar con esto, no tiene unas normas de juego que luego poco a poco se van imponiendo con el desarrollo también del pensamiento. El bebé se mueve y se Uh-huh. mueve fiándose de sus sensaciones, sobre todo de las sensaciones que puede diferenciar de alguna manera, que muchas veces son el confort, disconfort, ¿no? El bebé, si está confortable, si está cómodo, está seco, no tiene hambre, eh,
detecta un entorno seguro, el bebé está ahí jugando. Aparentemente, de una forma distraída, va teniendo como experiencias de tacto, de empuje, pero no porque quiera empujar, sino porque está haciendo una serie de movimientos y de repente, al encontrar una barrera, esto se convierte en un empuje. Pero el bebé no. Pero me parece bonito lo que estás hablando de la palabra juego, ¿no? Que se lo toma realmente es un juego, ¿no? Realmente Porque ahí está, porque en el juego está implícito, digamos, que no hay un objetivo detrás, es simplemente disfrutar de eso, por así decir, ¿no? Disfrutar de lo que está viviendo, de la vivencia de ese movimiento y seguir explorando todos esos eh, gran cantidad de posibilidades que se le abren a la hora de moverse, ¿no? claro. ¿Por qué quiere más? Porque ha recibido un placer. ¿O por qué para Mm, algo? Porque de repente pierde el placer o ocurre algo. Entonces, esta es la experiencia que queremos encontrar en una lección de Feldenkrais. Proponemos movimientos para que sean explorados con esta actitud. Por eso a mí me hace siempre mucha gracia cuando Feldenkrais es eso que hacéis, que imitáis a los bebés, ¿no? Y es como, no. Porque si imitar al bebé significa gatear, ponte a gatear y ya está. Gatea un rato o chúpate el dedo un rato o llora un rato o no sé, algún rato. Lo que tratamos de imitar o de volver a conectar, es algo profundamente humano, es con esta cosa, ¿okay? El placer, la facilidad, la sensación de que hay algo orgánico, que algo que está como ya dentro de ti esperando a ser despertado. ¿Ya? Eso es lo que tratamos de imitar. El no esfuerzo para conseguir un objetivo, el no pasar por encima de tus límites, el no tratar de hacerlo más rápido cuando sientes que no te sale, no tratar de abolir una instrucción cuando te genera confusión, despertar la curiosidad. El aprendizaje orgánico tiene esta característica también que es la de la curiosidad. El bebé es curioso, como todo es nuevo, el bebé es súper mm, curioso. Hoy acabo de terminar una lección y justamente les hablaba de esto, ¿no? Es como, date cuenta de que cuando hay algo que no comprendes o valoras que no te está saliendo, la tendencia es como a eliminar esa parte de la instrucción o, bueno, la voy a hacer así. Es como, quédate explorando un rato. Sí, lo mm, desconocido que nos da una especie como de miedo, que nos frustre, mm. desconocido, es la puerta que cuando la abres, ahí está algo Totalmente, nuevo, algo nuevo. totalmente, totalmente. Qué bonito. Además que sí, porque además es una sensación, muchas veces todos lo hemos sentido al hacer algo que no se nos da bien, o que no se nos da bien, pero también en parte, si lo piensas, no se te da bien porque tampoco te has dado el tiempo para permitirte eh, otras maneras de hacerlo. A lo mejor tu manera de hacerlo, la primaria, la que te sale, ¿no? La organización de tus movimientos para hacer una acción, a lo mejor no es la más eficiente para realizar esa acción en una primera instancia, ¿no? Y en ese parar y decir, bueno, voy a ver. Lo que pasa que muchas veces es lo que tú dices, puede ser frustrante y dices, bueno, ¿esto para qué si no me sale? ¿No? Entonces lo dejas de lado. Sí, ahí aparece una cosa muy bonita, eh, que es también el concepto de lo imposible, ¿no? Bueno, Ujú, en todos los métodos compartimos, ¿no? Una formación en el método GDS o en cualquier ujú, método, siempre hay frases de autor. En Feldenkrais tenemos ujú. las frases de autor. Una de Todo el las mundo más tiene eso. conocidas, eh, pasar de lo imposible a lo posible, de lo posible a lo fácil, de lo fácil a lo elegante. Es una cosa que Ujú, dijo Feldenkrais en un momento dado, que la escribió, yo creo que lo dijo. Y yo durante mucho tiempo he estado reflexionando acerca de esta idea de lo imposible. Detrás de imposible, a ver, imposible, por ejemplo, es que yo pueda volar. No tengo estructuras que me permitan volar. Necesito un avión, pero no tengo alas, mis huesos pesan de una manera, mis cavidades internas
están organizadas de una manera. No puedo respirar bajo el agua, es imposible. O sea, hay cosas que son realmente imposibles y tampoco vamos a ponernos así muy Bueno, extremistas. Hay cosas que son imposibles. pero porque tampoco podemos con todo. Es decir, tenemos que tener los pies en la tierra y decir... Pero muchas veces detrás de imposible hay experiencias tipo, no lo he hecho nunca. Me dijeron que eso no se podía hacer. O me dijeron que no era bueno para mí hacerlo. Una vez lo intenté y me hice daño o no me salió y entonces lo dejé. muchos dogmas, sí, como... Claro, me comparo con otros y veo que no lo hago a ese nivel, por lo tanto para mí es imposible. No sabría cómo empezar. Por ejemplo, imposible. Tú ahora coges a una persona de mi misma edad, no hace falta nadie muy mayor, y le pides que dé una voltereta y te dice imposible, no sé hacerlo. Cuando tenía 6 años ni se lo planteaba. Entonces, no es imposible, es que olvidaste cómo hacerlo. O que en un momento dado, siendo demasiado mayor, lo intentaste y te hiciste daño. O lo que sea. tarea. Sino la sensación que viene al lado. ¿Sí? Porque dices, saltar con los 2 pies no es especialmente heroico. Sí, no estamos hablando de nada grandioso. Saltar con los 2 pies o, qué sé yo, levantarte de un asiento no es especialmente heroico. Pero tal y como se propone la experiencia en el método Feldenkrais y la exploración de una lección de saltar, tenemos lo que viene a traer es, a través de esa experiencia del movimiento y a través de esa exploración, qué imagen de ti aparece distinta. Claro. Aquí, y ahí está aquí todo es a el donde proceso. apuntamos. Claro, y ahí está todo el proceso de neuroplasticidad que hablas, que sacamos, ¿no? Que, o sea, una cosa lleva a la otra al final, que en ese permitirte, en ese investigar, estás encontrando nuevas vías y te estás sintiendo de otra manera, el movimiento, a ti mismo, los apoyos eran distintos, todo es Claro, distinto, las sensaciones de tu cuerpo. Y al encontrarte, lo bueno es que al encontrarte cómodo en ello, no lo rechazas, ¿no? Entiendo. Porque muchas veces por las cosas por las que rechazamos el hacer A o B es porque no nos sentimos cómodos haciéndolas. Si bueno, nos resultasen efectivamente. agradables, si no resultasen agradables, todos haríamos de todo. Sí, o por lo menos podríamos Lo- hacer lo que queremos. Permitir. Sí, total. Que la puerta no estuviera cerrada por la impotencia, sino porque por la razón que sea no me interesa. Pues mira, a mí no me interesa tocar el fagot, sé que podría hacerlo, pero no me interesa, chao. O sea, pero por lo menos que esa puerta cerrada no sea por la sensación de impotencia. Y realmente en esta experiencia no es poco lo que ocurre a nivel neuroplástico. O sea, si consideramos que todo lo que hacemos responde a una orden del sistema nervioso, sí, yendo muy a lo básico, que es una reducción muy básica del sistema nervioso, recoge información del entorno, de la tarea, de mí mismo, esta trilogía, ¿no? Recoge información, con la información que tiene, elabora una orden que me hace caminar o me hace estar hablando contigo aquí en castellano. Si el sistema nervioso tuviera más información, ni siquiera digo mejor información, más información, se abriría la posibilidad de hacer la misma cosa de otra manera, que De podría manera resultar distinta. de más calidad o de menos calidad. Si sigo recogiendo y recogiendo información, cada vez voy a tener una idea más certera. La conexión va a ser más fina, más fina no, va a estar más afinada. Entonces, lo que haga lo haré con mayor calidad. Al Claro, final, porque vas a tener más recursos, al final vas a tener más recursos para decir qué es lo que necesito para realizar esto. Y al final viene una optimización de la tarea y una eficiencia en el movimiento.
Ujú. Claramente, si hablamos, por ejemplo, de la idea de saltar, tú observas saltar a alguien, y porque una persona no salta, tienes desde gente que no se da cuenta de que saltar es empujar el suelo, hay gente que trata de saltar levantando los pies, y cuando lo observas Ujú, es como, wow, si pudieras levitar, ok, pero sí, entonces hay ujú, gente que no se da cuenta de que hay una cuestión de empujar el suelo, hay una cuestión que tiene que ver con la transmisión de la fuerza a través del esqueleto, hay una cuestión que tiene que ver con la conexión entre la cabeza y la pelvis, hay una cuestión que tiene que ver con aterrizar. Mucha gente no salta por no aterrizar, porque ujú, hay un miedo a hacerse un daño, a romperse un hueso, a hacerse un esguince, cuestiones que tienen que ver con el equilibrio. No estás muy seguro de el suelo, si es consistente o no. Todo esto se maneja a nivel de información aquí y nos hace saltar de una manera o decidir que no saltamos. ujú. ¿Qué hacemos con una lección? Que puede ser una lección de saltar o puede ser una lección de mover los ojos y al mover los ojos mejora el equilibrio y al mejorar el equilibrio la persona puede saltar. ¿Sí? No siempre Ujú, trabajamos con esta dirección en plan una lección que se hace saltando para que la persona aprenda a saltar. Esto siempre es un engaño. ¿Sí? Pero es como, cómo conseguir que la persona realmente tome las riendas de lo que quiere hacer, porque tiene la potencia de hacerlo y no es que deja de hacerlo porque tiene miedo o tiene incertidumbre o bla, 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 lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, aquí, aquí vamos apuntando. ujú. Yo te quería preguntar acerca de, sobre todo, diferencias. Entiendo que, entiendo un poco, ya tengo como una respuesta hacia mi pregunta, pero bueno, te la hago igualmente. Estas ATMs que son grupales, Uh -huh. eh, la diferencia eh, frente a la integración funcional que, si no tengo mal entendido, es más individual, es como una sesión Uh -huh. de tratamiento individual de la persona. Entiendo que en la integración funcional vas mucho más al detalle particular de la persona que tienes entre manos, ¿no? Uh -huh. Ok, vale. Hay algún otro matiz que haya que... O sea, esto se podría matizar mucho, pero eh, la diferenciación, o sea, cuando decimos ATM, vamos a volver a repetirlo, porque muchas veces cuando hablamos de ATM en un entorno muy de fisioterapeutas o de la salud, la gente piensa en clases de articulación temporomandibular. Yo tengo un amigo odontólogo que la primera vez que le hablé de esto me dijo, pero que os paséis el día moviendo la mandíbula, y fue como, no. O sea, Yo te reconozco que antes de conocerlo me pasó, digo, ATM, todo el no, día. no entendía. Y luego ya como que asimilé. Claro. ATM era esto que has nombrado tú antes, Awareness Through Movement, que en castellano, intentando mantener las siglas, lo hemos acabado traduciendo por autoconciencia a través del movimiento, que es una traducción un poco regulera. Traducir awareness por autoconciencia es medio regular, pero nos permitió mantener las siglas. Es como lo más... Ah, bueno. Entiendo. Sí, en un Era por intento, mantener... Era más por no diversificar el término del inglés al castellano, ¿no? claro, cosa que en italiano y en francés se han hecho. En francés es Bueno, PCM si es que y en italiano es CAM. Pero tampoco pasa nosotros nada. hemos mantenido las siglas, nos entendemos entre nosotros. Pero estas son las lecciones que transmitimos verbalmente. Le pedimos a una persona que se tumbe, Ujú, que tenga una sensación de cómo está tumbada, de cuáles son sus apoyos o de las cuestiones que sean, y luego le vamos pidiendo que explore movimientos en una ujú. secuencia que es una secuencia establecida originalmente, o sea, la lección tiene unos pasos que cuando al principio estás empezando a trabajar tienes un poco la cosa de seguir los pasos, cuando vas alcanzando experiencias como, vale, puedo Coge cambiar soltura. esta instrucción de sitio o puedo meter algo de otra clase porque me va a ayudar a trabajar con el paso anterior o con el siguiente. Bueno, pero en principio Sí, son ya es. lecciones que están estructuradas con una fin, digamos, con una idea detrás. ¿Qué es lo que lo convierte en una clase grupal? Que como lo damos de palabra, puede llegar a mucha gente. Al final, la lección se individualiza por la práctica de cada persona. Cada persona lo está viviendo de una manera, lo está sintiendo, hay pequeños matices y dentro de que cada cual no puede hacer lo que quiera,
pero digamos que la exploración tiene un marco razonablemente amplio que hace que las personas... Ah, mira, se ha conectado este amigo odontólogo. Hola, Chuso. Bueno, os animo a los que estéis por aquí a preguntar a Jaime lo que queráis. Yo aquí en Felden poco os voy a poder ayudar, pero bueno, al menos tenemos aquí a Jaime para que nos ayude. Vale, es cierto. Perdona que me he distraído cuando he visto que se ha conectado este hombre. Nada, está Eh, bien. entonces, lo que hace que una lección sea grupal es porque la damos de palabra. Aunque puedes dar una lección de ATM a una sola persona. ¿Sí? En cambio, la integración funcional la hacemos tocando, tumbamos a la persona en la camilla o la sentamos en diferentes posiciones y trabajamos moviendo a la persona. Entonces, claro, esto hace que eso sí que sea claramente individual. Eh, la relación entre la ATM y la IF eh, es Integración funcional. interesante. Perdón, digo IF, integración funcional es la sesión individual. Es una relación bonita. Eh, Para empezar, las ideas con las que trabajamos cuando viene una persona y se tumba, yo no la muevo al azar, Ujú. como me viene a la cabeza. La muevo teniendo en cuenta las ATMs que yo he practicado en mí mismo. ¿Sí? Una formación de Feldenkrais te la pasas mucho rato tumbado en el suelo haciendo un montón de lecciones, moviéndote de un montón de maneras diferentes, de tal manera que toda esa información que has incorporado en ti, luego, cuando mueves a una persona, ¿de dónde sale esos movimientos? ¿De dónde salen esas conexiones? ¿Por qué le pongo la mano aquí? ¿O por qué se la pongo aquí? ¿Por qué le muevo el brazo para acá? ¿O por qué llevo la pierna en esta dirección? ¿O por qué estoy proponiendo este movimiento del pie? Porque en una ATM yo viví esa secuencia y entonces, ¿cómo creo que esa secuencia va a ayudar a Mm, la le persona? das, le das un input, le das como un input sensitivo que le ayude a encontrar su camino hacia ese movimiento, por así decir. Efectivamente. Entonces, por eso cuando alguien pregunta por la integración funcional y a veces se acercan profesionales o se acercan personas queriendo aprender integración funcional y es como, no puedes aprender integración funcional antes de haberte tumbado muchas horas en el suelo a incorporar en ti un montón de información. Este es el camino, ¿no? Ujú. Y es verdad que cuando viene alguien a la camilla y está toda mi atención puesta en esa persona, en la petición de esa persona, evidentemente el trabajo alcanza un nivel de profundidad que muchas veces es mayor. Sí, un nivel de especificidad hacia lo que la persona está buscando. Aunque es gracioso, en algún sitio, esto admito que no lo leí, pero alguien me lo dijo, en una de esas charlas que daba Moshe Feldenkrais, dijo, la integración funcional es para ayudar a una persona a que practique mejor sus ATMs. Es que de alguna manera yo desde fuera de todo esto entiendo que en la realización de un ATM ya solo el hecho de que sea grupal ahí ya genera en la persona ciertas ¿cómo decirte? Ciertos pensamientos, sabes que estás con gente, a ver cómo me voy a mover, abro el ojo para ver cómo se está moviendo el de al lado, que puede pasar. Entonces, yo creo que esa parte, porque al final uno no se mueve igual cuando está solo en casa, o sea, ¿por qué la persona se pone a bailar en la ducha o en el baño cuando está solo? Porque nadie le ve realmente y porque ahí es donde puede ser el mismo, ¿no? Entonces, eh, eso es un condicionamiento, a mi juicio, más bien psicológico, más bien mental, ¿no? Que pone este tipo de barreras a la hora de permitir la búsqueda de ciertos caminos del movimiento. Y estamos en cosas que hablábamos el episodio anterior con Clara de cómo al final todo está interconectado, ¿no? Y cómo un pensamiento puede limitar un movimiento. ¿Sabes? La rigidez de un pensamiento, uy, que me están viendo, no lo voy a hacer de esta manera porque todo el mundo lo está haciendo así, aunque si yo no estuviese con nadie lo estaría haciendo de otra manera, ¿no? Cómo esto puede limitar o ser un freno en muchas ocasiones a la expresión corporal.
Ujú. Es un condicionamiento, efectivamente, pero es gracioso porque cuando tú piensas que hay algo que ocurre muchas veces, hoy pasaba en la lección tenía un movimiento que para algunas personas era como demasiado nuevo. Ujú. Es interesante cuando una persona mira a otra cómo lo hace, ¿cuál es la corriente de su pensamiento? Está otorgándole a otra persona el poder, el, una sabiduría mayor cuando ni siquiera, si no sabes hacer el movimiento, tampoco sabes valorar si la otra persona lo está haciendo bien, comillas. Ujú. Entonces, Es que abrir un ahí ojo está y mirar es decir, ok, esta persona tiene más poder, más sabiduría que yo, voy a imitarlo. Y de repente no te planteas, a lo mejor estoy imitando algo que tampoco está bien hecho. pero es que ahí está un poco el concepto de bien y mal. Yo cada vez el concepto de bien y mal en cuanto a salud lo veo más ambiguo, lo veo más, ¿cómo decirte? Más conectado, que no hay un bien y un mal. Y esto tiene mucho que ver con, ya fuera de Feldenkrais, abriendo otro melón, eh, la buena postura o la mala postura que hay. Todo el mundo ha escuchado, no, es que yo me siento mal, no, o estoy mal sentado, me duele la espalda porque estoy mal sentado. Digo, bueno, ¿qué es estar mal sentado? ¿Por qué yo a lo mejor no tengo dolor de espalda? O sea, presupones que yo por no tener dolor de espalda ahora estoy bien sentado. O sea, no hay un bien, no hay un mal. Y muchas veces hay esta tendencia de la sociedad también que nos la han impuesto porque también es lo estético, es lo bello y demás, y rectos como un palo. Uh Y -huh. eso es un sacrilegio para la columna, para la salud. Al final hay que pensar que las curvas no se hacen adaptables al final. ¿Alguien nos dice algo? Perdón que me lío Sí, hablando. Valentina, que es una compañera de Chile, escribe aquí esto Ajá. que está muy bien escrito. Eh, acerca del ATM, mira, no es para nada, o sea, es bonito entrar en esa experiencia y darnos cuenta también de cómo está expresado, cómo está expresada la práctica. Voy a volver un momento al tema del grupo. Las clases grupales son clases de autoconciencia a través del movimiento, ¿sí? Que sería muy distinto de si las llamásemos clases de movimiento consciente. ¿Ya? Ujú. No es un juego de palabras, tiene profundo sentido. Ujú. Es el movimiento el que te genera una experiencia de consciencia. ¿Sí? El Ujú. movimiento precede a la consciencia si lo miramos desde el punto de vista de Feldenkrais. Por eso, el hecho de que una persona no sepa o piensa que no sabe o piensa que hay otra persona que lo está haciendo mejor y por tanto hay que imitarla, lo que está hablando en el fondo es de su nivel de autoconocimiento. ¿Sí? Ujú. Entonces, realmente es algo que hay que ir aprendiendo poco a poco porque nos enseñaron a compararnos, nos enseñaron a competir, nos enseñaron todo este montón de cosas que están en la sociedad así puestas. Entonces, aprender a frenar ese impulso de compararme y de pensar que el otro lo está haciendo mejor para tratar de entrar en la experiencia y a través de la Ujú. experiencia obtener un conocimiento de mí mismo, ese es uno de los grandes poderes que tiene la clase de autoconciencia a través del movimiento. Y eso para mí eh, es magia pura. Ujú. Magia. No es magia porque ocurre por un motivo que no es mágico. Pero para mí cuando me tumbo en el suelo y siguiendo unas instrucciones alcanzo eso, para mí es muy poderoso. Por eso, una clase de autoconciencia a través del movimiento es verdad que es menos específica, pero su poder transformador no es menor que el de la integración funcional, solo Ujú. que sigue un camino diferente. La integración funcional tiene un peligro, que es que venga alguien, se tumbe en la camilla, piense que esto es pasivo, yo le toco, le muevo, cuando se levanta, chao, no tiene nada más que hacer porque los poderes mágicos de mis manos lo van a hacer todo. Error. Y si yo entro en eso, error peor todavía porque yo soy el profesional. Ujú. ¿Sí? Una y otra vez
volver a el autoconocimiento a través de la experiencia del movimiento. Que esto además nos pone delante otra cosa que es muy interesante, que es el tema de la unidad cuerpo-mente. Sí, que si quieres entramos ahí. Que yo creo que a estas alturas de la película y con lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, con la divulgación, por ejemplo, de Nazaret Castellanos, que hoy en día es como un faro en este sentido, empezamos a tener bastante claro que el cuerpo y la mente no es que estén conectados, no existe la conexión cuerpo-mente, porque algo que está conectado es que son dos cosas distintas que se tocan. El cuerpo y Es la mente sincrónico. son una unidad y tenemos un problema porque utilizamos dos palabras para una cosa que es lo mismo. Bien, este nivel lo tenemos un poco mejor que hace unos años. Ya sabemos que esto es una unidad. ¿Qué nos está ocurriendo ahora? Que en esa unidad todavía le estamos otorgando una jerarquía a la mente sobre el cuerpo. Pensamos que la mente tiene una jerarquía sobre el cuerpo. Pero si pensamos en una relación más dinámica, no hay una jerarquía. El cuerpo condiciona a la mente de una manera muy profunda. Esto cuando conseguimos comprender que pensamos como pensamos porque tenemos el cuerpo que tenemos, y que si tuviéramos un cuerpo distinto, pensaríamos de una manera distinta, cuando tocamos ese lugar, de repente es wow. Entonces no hay una supremacía, hay un dinamismo que es bastante profundo entre el cuerpo y la mente. Y la herramienta que eligió Moshe Feldenkrais es la del movimiento. ¿Sí? Frente a otras, a lo mejor un abordaje más psicológico, muchas veces, no todas las corrientes, hay corrientes psicológicas que trabajan también desde la experiencia corporal, pero la psicología muchas veces ha utilizado como abordaje la palabra, ¿no? Voy y hay una palabra, ¿ya? La palabra es el elemento de autoconocimiento y todo lo que mueve la palabra. Y sales de allí y dices, uy, respiro mejor, me quita un peso de encima y tienes una experiencia física después de haber trabajado con la palabra, con los procesos mentales, emocionales, con la palabra. El método Feldenkrais, ni peor, hace el camino del otro lado. Inverso. Pero que también sucede fuera de Feldenkrais en distintas actividades. O sea, el no puedo, ¿no? Ante cualquier reto que te propone la vida, primero es la mente quien te dice no puedo, pero si tú profundizas en eso y lo consigues hacer, es el cuerpo quien te está diciendo, y a través del movimiento hacia ello has conseguido cambiar el discurso de tu mente ante eso, ¿no? Ante ese claramente, reto. claramente. Entonces, o sea, ahí está el yoga o el pilates, o sea, hay un montón de abordajes, el método GDS con todo el estudio de lo psicocomportamental. O sea, esto no es digamos, un legado exclusivo del método Feldenkrais para nada. Hay un montón de pioneros, algunos anteriores, otros de su época, otros posteriores, gente que ya se ha dado cuenta de que el camino del cuerpo, sí, utilizar el cuerpo como herramienta de autoconocimiento global, no de autoconocimiento de cómo me muevo, sino de autoconocimiento global, tiene un gran poder transformador. Esto para mí fue de repente, cuando conseguí darme iluminador. cuenta, wow, me cambió mi neurona. ¿De cuándo, o sea, de qué época, cuándo Moshe Feldenkrais generó todo este, o sea, de qué año estamos hablando, más o menos, qué antigüedad tiene el método? O sea, estamos hablando de un hombre que nació en el 1904, que muy joven, probablemente antes de los 20 o hacia los 20, ya tenía unos ciertos campos de interés. Por ejemplo, empezó traduciendo libros algunos de los primeros libros de hipnosis. Empezó desarrollando algunas técnicas de artes marciales derivadas del jiu-jitsu. O
sea, él tenía esta inquietud ya por ahí en Bueno, algún que lugar. en esto te he visto, te vi hace tiempo muy interesado en las artes marciales, en gente que practica artes marciales creo, lo poco que profundicé en tu interés, por esa capacidad de mantener una postura. Vamos a Ajá. hablar del concepto postura muy amplio, como un continuo dinamismo entre Vamos a decir ajuste, posición, reajuste. una posición. Sí, mantener una posición, Sí. manteniendo al mismo tiempo un gran abanico de opciones de movimiento Ujú. presentes al mismo tiempo. O sea, no sé si me estoy expresando correctamente al hablar de esto, ¿no? Como, Sí. y no sé si iba por ahí tu interés. Vale, guarda un momento eso y Ah, sí, hablamos bueno, en un momento de me esto. lío. Termino de decirte, voy a dar un salto cuántico. Digamos que el método Feldenkrais empieza a desarrollarse hacia los 40, 50, ¿sí? En una época en la que el matrimonio Bobat estaba desarrollando el método Bobat, o Gerda Alexander estaba desarrollando la eutonía, Matías Alexander ya tenía desarrolladísimo la técnica Alexander. Eh, bueno, hay un caldo de cultivo en una cierta época, en una cierta zona de Europa, centro Inglaterra, Reino Unido, vamos a hablar bien, por ahí. Y entonces él desarrolla su trabajo ahí y luego hacia los 50, al inicio de la década de los 50, empieza a trabajar con otros. Él hace este camino. Primero trabaja consigo mismo y sus rodillas, que las tenía destrozadas. Cuando encuentra una manera de curar sus rodillas, se da cuenta o se plantea si esto lo puede utilizar con otros, esto va a funcionar con otros, esto funciona conmigo. Y más adelante, hacia finales de los 60, empieza a preguntarse, ok, ¿y esto lo puedo enseñar a otros? Mm, Entonces, digamos que el método a trabajarse con otras personas a partir de los años 50, estamos hablando de un método que tiene unos 70 años de recorrido ahora mismo. ujú. Eh, Vale. y si investigas en aquella época, en Elsa Gindler, en Lily Ehrenfried, en Alice Aginsky, en Henry Jacobi, Gerda Alexander, o sea, por ahí te empiezan a salir nombres y estaban todos por las mismas zonas, en una misma época, probablemente hay un conocimiento que estaba corriendo ahí, ¿no? Y Ujú. luego cada No, uno le añadió su matiz o le dio su punto, claro, unos tiraron por aquí, otros tiraron por allá, pero que es súper bonito porque es la riqueza, ¿no? De todo esto. ¿Sí? efectivamente, ¿Que te gusta mucho? me gusta mucho observar esta matriz común, ¿no? Es como si nos pusiéramos Mm. a tirar hilo, ¿dónde llegaríamos? Eh, Mm. Bueno, qué casualidad, entre comillas, ¿no? Que, que estas vertientes salgan, ¿sabes? Es como estas sí, cosas pues de en literatura pasa, la generación del 27, todas estas historias, ¿no? Uy, casualidad, entre comillas, generaciones. claro, responde a un entorno cultural, social, a un periodo histórico que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea, hay toda una Mm. corriente de pensamiento. Hay todo un contexto que pide esto, que pide un cambio ahí, pide... El método también se desarrolla junto con corrientes antropológicas, como, o sea, Moshe Feldenkrais era bastante amigo de Margaret Mead y de Gregory Bateson, y son los que Ujú. empezaron a trabajar la teoría de lo sistémico aplicada a las sociedades, ¿no? Entonces, ahí de repente se desarrolla algo que es como despierta en la gente sensibilidades y creatividad. Es como, Mm. ay, este ejemplo que me ha venido, yo lo aplico así. Y a mí me parece una cosa muy, muy bonita de pensar, la verdad. Y de Bueno, vamos a volver al karateka, hacer jiu-jitsu, el que hace Muay Thai, el que quiera. ¿Por qué te empezaste a interesar por esto? ¿Tiene que ver con esto que hemos hablado de una posición en donde hay todo un abanico, no es una posición fija, bloqueada, que solo permite una dirección de movimiento?
sino que es una posición que permite todo un abanico de posibilidades de movimiento, de retorno o de ir hacia adelante en otra búsqueda de movimiento. Si lo pongo en vocabulario Feldenkrais, él a esto lo llamaba el neutro. Neutro. El neutro, sí. Y hay todo un desarrollo y todo un pensamiento acerca de cuál es la importancia del neutro. Existe el neutro en una articulación, es un punto intermedio, ¿no? Esto es un neutro. Pero si miramos a una persona entera, cuando una persona está cerca del neutro, está en un lugar desde el cual puede ir en cualquier dirección con facilidad, sin necesidad de reorganizar nada. Este es el neutro. Entonces, ¿qué hace un experto en artes marciales? ¿Por qué te vence un experto en artes marciales? No porque sepa hacer más técnicas que tú, que probablemente, bueno, más técnicas que yo seguro, porque yo sé muy pocas. Practiqué Aikido un ratito muy pequeño, entonces, pero no es solo porque sepa hacer más técnicas, sino que tiene una capacidad de observarte donde tú estás fuera de tu neutro. Eso que se dice mucho en judo, que Moshe Feldenkrais fue practicante de judo, de utiliza la fuerza de tu enemigo para vencerle o utiliza, sí, es como si él detecta que tú puedes girar mejor en una dirección que en otra, ¿dónde estás fuera de tu neutro? Entonces, ¿dónde moverte para que como estás fuera de tu neutro te pueda vencer con facilidad? No por la fuerza bruta, sino porque te observa y sabe cómo está funcionando y en una sola mirada, ¡pum!, ya sabe. Bien, a partir de aquí probablemente y de otras cosas aparece la idea del neutro y la búsqueda de ese lugar desde el cual podría idealmente ir en dirección sin ningún esfuerzo o incluso más. Podrías en cualquier momento parar, esperar y decidir si quieres continuar en la misma dirección o cambiar la dirección. Esto que es como se lo expresa, luego está reflejado en su trabajo en muchas lecciones. De repente aparecen cambios de dirección o aparecen instrucciones de pedirle a una persona en mitad del movimiento que pare. Si el movimiento está bien organizado, la persona puede parar en cualquier punto. Y nuevamente, esta capacidad nos empodera. Tú imagínate la experiencia que estamos teniendo hoy en día, que la sociedad no nos permite parar. Para empezar, porque nadie nos está preguntando si queremos o no parar. Hay que ir en esa dirección. Genial. Bueno. Sí, independientemente de nuestros deseos, nuestras habilidades, nuestro momento vital. Entonces, estamos fuerísima del neutro. ¿Qué hace una lección de Feldenkrais? Te trae a la experiencia corporal del neutro y el sistema dice, ostras, aquí puedo estar. Pero aquí puedo estar viviendo, no solo porque me ha dejado de doler el hombro, aquí puedo estar. Aquí puedo decidir. ¿Ya? Entonces, la búsqueda del neutro es una de las grandes búsquedas. Cuando entras en la profundidad del trabajo y cuando yo estoy dando una lección, digo, ok, ¿cómo abrir el espacio para que cada persona encuentre el neutro? ¿Y esto es lo que tú antes me comentabas que era el término actura o no tiene que ver con esto? No, la actura es una palabra que se inventa, creo que se la inventa Moshe, yo no se la he visto a nadie más. A él le da mucha manía la palabra postura. Porque postura le parecía una cosa como estática, ¿no? Te hacen una foto y esa es tu postura. La realidad es que incluso tú y yo estamos aquí hablando, pero con el gesticular, con el respirar, en mirar a un lado de otro, el movimiento está ocurriendo todo el rato. Por tanto, postura como ideal estático, bueno, claro, puede ser un ideal, hay que derribarlo. Claro, puede ser un canon de belleza o puede ser un ideal de algo, pero realmente es poco funcional, es poco biológico. Si algo no se mueve realista, nada, realmente. Sí, y es que además si no te mueves te vas a morir pronto. Esta es la realidad. Pues no vas a conseguir comida, no vas a conseguir higiene, Bueno, vas a morir bastante prontito. No circula porque el movimiento es movimiento de todo tipo. Es Claro, sangre, es oxígeno, es todo. Entonces, frente a eso, él inventa una palabra como actura. Es decir, ¿cómo te organizas para hacer lo que haces?
Ujú. Puesto que él tenía puesto el ojo en el sistema nervioso, que es el que ordena, ¿sí?, las Ujú. acciones. Entonces, al lado de una persona que está poniendo el interés en el sistema nervioso, solo puede aparecer una idea como actura. ¿Cómo te organizas para hacer lo que haces? La postura podría ser algo que aparece eh, en los extremos de la actura. Cuando termino y cuando empiezo, puede ser, y puede tener un condicionamiento. Yo ahí no sé cómo resolvería esta cuestión Moshe Feldenkrais, pero es como, bueno, el punto inicial puede tener un condicionamiento para la acción, pero al final lo que él se plantea es, ok, ¿qué pasa si al mejorar la acción cambia luego la postura? Esta es una buena pregunta. Ujú. Por eso una de sus grandes charlas, que probablemente se puede encontrar en YouTube fácilmente, lleva el título de El significado biológico de la postura. Si la postura tiene una importancia, es una Ujú. importancia biológica. Y puesto que biología, vida, para él está ligada a movimiento, por eso mi proyecto vital, personal, laboral se llama Vivir en Movimiento. ¿Sí? Ujú. En un libro, en el libro del poder del yo, él escribe esta frase, ¿no? Vida y movimiento son la misma cosa y no se puede, no hay vida sin movimiento. Ujú. Si la postura tiene un significado biológico y la biología es movimiento, significa que hay algo que tiene que ver con el movimiento, con la acción, y por eso inventa la palabra actura. ¿Y qué es una buena actura? Aquella en la que puedes organizarte con el menor esfuerzo, la mayor eficacia, te permite parar, te permite hacerla manteniendo tu respiración. Hay toda una serie de ideas detrás de una buena actura. ¿Sí? Que Pero una forma actura, parte o sea, al final no puedes hablar de una actura como, o sea, podríamos sacar 1 millón de acturas en un frame de vídeo, ¿me explico? O sea, por supuesto. en una consecución de un vídeo. Entonces, es interesante el ver también un poco, es que al final acabamos hablando de lo mismo porque como que todo esto de lo que hablamos de repente vuelve a tocar con un concepto que hemos hablado al principio, ¿no? De todo, de cómo esta organización del movimiento, cómo tú vas a organizar tu acción, tiene que ver tiene una relación sincrónica porque sucede a la vez el cómo tú sientes tu cuerpo y el cómo tú sientes el entorno en el que estás. Y todos estos dogmas sociales, todos estos, la situación particular en la que estés, cómo no te mueves igual en función del entorno en el que estés. Es Sí, interesante, es muy bonito. Mira, bonito. hay un libro, el que consideramos el libro básico del método Feldenkrais, que se compra en cualquier comercio de libros habitual, no es ningún libro secreto ni hay que buscarlo en sitios raros, se llama Autoconciencia por el movimiento. Es interesante. Este libro arranca así, primera frase de la primera página. Actuamos de acuerdo a una imagen de nosotros mismos. ¿Bien? Y entonces, después de esa frase, viene todo un desarrollo en el que él habla de cuánto de esa imagen tiene que ver con la herencia, el color de pelo es heredado, o ciertas cosas provienen de la herencia como especie humana, herencia también como individuo yo, con mi genes de mis ancestros. Luego hay algo que es aprendido, impuesto por la sociedad, ¿sí? Condiciona la acción, y hay una pequeña parte que son las decisiones que yo tomo, ¿sí? Y que son bastante pocas si lo comparo con el peso que tiene la genética y la educación. Y esa parte tan pequeñita, lo que le ocurre es que cuando empezamos a trabajar sobre ella, nos damos cuenta de que es muy pequeñita y tiene mucha importancia. Es muy potente, tiene mucha... Efectivamente,
que es lo que me permite decir, ok, y en medio de todo esto, ¿quién soy yo? Claro. ¿Qué hago con todo esto? ¿Quién carajo soy yo? ¿Sería yo mismo, sería la misma persona si en vez de estar aquí estuviera allí? O si en vez de haber nacido aquí hubiera nacido allá? O por supuesto, si hubiera tenido otros padres. Sí, eh, modificar esta parte, por eso me parece gracioso que él inmediatamente entra en esta idea de, ok, tú estás condicionado por una sociedad y por una genética, y aún así hay una parte que al moverla algo cambia. Y todavía pasas al siguiente capítulo, la primera frase vuelve a ser esta. Actuamos de acuerdo a una imagen de nosotros mismos. Y empieza a desarrollar otros conceptos, empieza a hablar de Ujú. pensamiento, emoción, percepción y movimiento. ¿Sí? Siempre se hacen cortos movimientos. Sí, macho. De hecho es que vi en internet que habían cambiado la hora, o sea, lo habían ampliado a 4 horas, pero las 2 veces que me ha pasado siempre sigue asignada a 1 hora. Entonces, bueno, Será solo para las cuentas de pago, si es que las hay. sí, o para los que o para los que tienen más de 10.000 seguidores, no es mi caso. De camino. Que bueno, yo voy a estrenar contigo algo que para ir cerrando un poco, bueno, no sé si quieres hablar de alguna otra cosa que se nos haya quedado. Bueno, seguro por poder seguir hablando, podríamos seguir hablando de muchas cosas. Ya a lo mejor en otra ocasión le damos más vueltas, pero quería hacer una dinámica, simplemente es una tontería. Y vamos a empezarlo contigo, y es para cerrar un poco, un libro y una peli. Un libro y una peli. Uy, mira, espera. Antes de esto, vamos a retomarlo. Si te parece, hay una pregunta. Ok. Eh, Preguntan que cómo mueves a otro. Los dos cuerpos se mueven. ¿Quién guía el Guía. movimiento? Vale. Entiendo que, Alejandra, te estás refiriendo a una lección de integración Eh, funcional. Entiendo que sí. Vale. Eh, en una lección de integración funcional, la persona se tumba y, sobre todo al principio de la lección, digamos que yo la estoy moviendo de una manera, voy a utilizar esta palabra, que no es del todo correcta, pero para que nos entendamos, de una manera un tanto pasiva. Yo muevo a la persona. No solo la muevo, sino eh, la de integración funcional se define como un diálogo. Hay un diálogo entre mi sistema nervioso y el suyo. Eh, Toco a la persona de una manera que puedo reconocer qué está haciendo, dónde está haciendo un esfuerzo, dónde hay una parte del cuerpo que no está especialmente bien integrada en su autoimagen y por tanto no se está utilizando, no está incluida dentro del cuadro entero. Entonces, no solo es mover, sino que es a través del tacto comprender lo que está haciendo la persona, que puede estar tumbada, sentada, puede estar boca arriba, de lado, boca abajo. Tenemos lecciones que se hacen de pie, o se hacen arrodillados, o se hacen a cuatro patas. Hay un montón de lecciones, ¿no? Pero lo que hago es reconocer cómo hace la persona lo que hace a través de una serie de movimientos, una serie de formas de tocar, que esto en mi desarrollo como fisioterapeuta me costó mucho, porque el fisioterapeuta, a mí por lo menos, me enseñaron mucho a mover a la persona, en plan, todo esto lo muevo, de repente entrar en esta forma de utilizar mis manos y utilizarme a mí mismo para preguntar, a mí esto me supuso un reto grande y mucha frustración. Pero lo que hago es tratar de reconocer a la persona cómo hace lo que hace, cómo se organiza, y luego empiezo a moverla. Y empiezo a moverla de una manera que es como eh, estableciendo conexiones de unas partes con otras, ¿sí? De una manera sistémica, cómo se está relacionando el pie con la rodilla, con la cadera, pero cómo se está relacionando el pie con el esternón. Y qué pasa, cómo se está relacionando el esternón con el pie, y qué pasa si al cambiar la forma de mover el brazo vuelvo a probar la conexión del pie con el esternón y esto ha cambiado. Y entonces esto me permite explorar otra cosa que hasta ahora estaba un poco cerrada porque me iba
a obligar a empujar o a mover con fuerza y entonces de repente al cambiar esa relación del brazo con la caja torácica, entonces el pie está mejor conectado con el esternón y entonces puedo entrar en un movimiento de ya. Y así generamos una lección que cuando la terminamos normalmente es más activa. Le pedimos a la persona que haga cosas para integrar a través del movimiento, porque solo lo pasivo no es suficiente, para integrar a través del movimiento la información que ha aparecido Pero durante la lección. de alguna forma, esto lo hilo yo con mis cosas, por así decir. Me ha traído un poco a la mente algo que al final, cuando tú hablas de pasivo, realmente no es pasivo. Porque, porque en toda comunicación, o sea, esto del oyente pasivo no existe. Bueno, a no ser que el oyente pasivo es el que no te está haciendo caso, porque él no quiere. Entonces no es Pero el oyente. oyente, entonces no es oyente. Entonces, pero en esto de la comunicación hay algo muy bonito, que es que ya no es, digamos, el como, tanto en lo verbal como en lo gestual, porque Jaime cuando yo trabajo con mis pacientes o cuando Jaime hace sus sesiones de integración funcional, en cómo él toca, en cómo él propone, en cómo él hace, hay un mensaje detrás en el que está enviando comunicación, está enviando información en la que tanto Jaime como yo, como el paciente, está aprendiendo con esa información, de esa información, o sea, que en la comunicación, en la propia comunicación, hay aprendizaje tanto para el emisor como para el receptor, ¿sabes? Entonces, esto es al final la clave de que no se queda en pasivo o activo, sino que probablemente al principio de la sesión sea mucho más pasivo porque tú le estás proponiendo algo, ¿sabes? Que en esa comunicación cada vez el paciente está integrando todo ese movimiento y lo está haciendo suyo. Y no es, en ningún caso, va a ser lo que tú le proponías exactamente, porque él está haciendo la interpretación propia y está sacando su propio camino de eso que tú has propuesto, ¿no? Claro. Mira, por mucha experiencia que yo tenga y muy profesor de Feldenkrais y assistant trainer y fisioterapeuta y todo lo que yo quiera, cuando veo una persona, hasta que no empiezo a tocarla y moverla, no sé realmente. O sea, yo la puedo mirar y puedo decir, ok, puede ser que esta persona tenga esta u otra dificultad, o viene y me cuenta, mira, es que no puedo girar el cuello, pues ya sé cuál es su dificultad. O sea, pero hasta que no empiezo a moverla es como, vale, no puedes girar el cuello, pero ¿por qué no puedes girar el cuello? ¿Es por algo del propio cuello? ¿Es por algo de la caja torácica? ¿Es por cómo te apoyas en tu cadera? ¿Es por cómo estás conectando con tu omóplato? Solo lo puedo saber si te toco y te empiezo a mover. Y luego, cuando lo sé, y empiezo entonces a proponer algunas alternativas, algunas posibilidades, algunas cuestiones novedosas para ti, que yo digo, ok, creo que esta experiencia de movimiento le va a traer algo nuevo, para luego entonces pedirte que lo hagas activamente, para utilizar la información que ha aparecido. Estos son como los peldañitos. Mira, Veo a Alejandra te bastante pregunto. curiosa con el Sí, tema. sí. Está bien, está bien. Sí. ¿Cuál es tu proceso para impartir una clase? Vale. O sea, creativo, imagino que es cómo te la organizas, cómo Vale. piensas algo que trabajar, porque seguro, a mí, por ejemplo, me diste una clase de la piel, Ajá, buenísimo. me diste una clase de la piel que jamás pensé, ¿no? O sea, cómo trabajar la piel, ¿no? Y lo bonito que es focalizar la atención en la piel y en proponer cosas a la piel. Sí. Mira, yo voy a decir que ahora mismo no estoy en un momento muy creativo. Quiero decir, cuando empecé mi práctica,
muy al principio, pensé que podía dar mis propias clases, en plan, me voy a inventar una clase. Ok, la cosa medio funcionaba, pero un día teniendo una charla con uno de mis formadores, cuando yo ya estaba mentorizando una formación, y vino Thomas Farnbacher, que es un formador que estuvo conmigo, y me dijo que él había hecho eso al principio y que luego había empezado a dar las clases más en cómo vienen transmitidas. Y me invitó a probarlo. Y entonces yo empecé a enseñar las clases de una manera un poco más, entre comillas, purista, en plan, Más las estructurada. instrucciones. Sí, y mis alumnas dijeron, oye, ¿qué estás estudiando últimamente? Que las clases son buenísimas. Y fue como, ok, espera. Gracias. Gracias por lo que me toca. Vale, ok, entonces mis clases creativas no están tan bien. Entonces, estoy en un momento, también por mi proceso personal, ser assistant trainer es un camino para en un futuro ser trainer, por lo menos en mi deseo. Luego la vida traerá otra cosa o traerá eso, no lo sé. Pero eh, estoy en este proceso de enseñar a otros a trabajar con el método. Y entonces digo, ok, necesito conocer el material, no inventármelo, necesito conocer el material. Por eso estoy estudiando las lecciones como vienen Más. y lo que estoy experimentando ahora es cómo unir lecciones. Ujú. Es como, ok, tengo esta lección, pero me apetece ponerle estas dos piezas de esta otra lección y luego seguir con la lección Sí. o... sí, Alquimizar todo. Mm. estoy también en ese proceso en mis clases semanales. La clase de hoy no era una clase pura en sí misma, en plan, Moshe le enseñó así, 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 pero he cogido dos lecciones que Moshe dio una seguida detrás de la otra, preguntándome, ok, ¿por qué dio esto y luego dio esto? No, no lo hizo al azar, no se levantó un día y dijo, oh, voy a dar esta clase. Entonces, eh, trato de unir dos clases en una, pero aún así me mantengo en las instrucciones, digamos. Muy bien. Porque quiero luego enseñarlo a otros. Entonces, Claro. estoy en este proceso. Y ahora me Muy bien. preguntaste por un libro y una película. Claro, ahora vamos a volver porque luego aquí haré copy-paste un poco en cuando tenga que hacer un poquito la edición ¿Vale? del vídeo y eso, pero bueno. Que te comentaba, muchas gracias Alejandra por las preguntas igualmente, que esto Sí, mola un las preguntas montón siempre son bienvenidas. totalmente. La curiosidad es sabiduría. Eh, Espera, que me estaba entrando justo una llamada y la tenía que colgar. Te iba a decir que íbamos a, te iba a proponer, iba a empezar digamos, como un ritual de finalización de las charlas, en el que iba a proponer al invitado que me comentase, que me propusiese un libro y una película. Ok, Entonces, ahí tenemos vale. para lo que Eh, quieras, ¿eh? Puede ser de Feldenkrais, puede ser no de Feldenkrais, puede ser algo que te haya marcado últimamente y hayas dicho esto. vale. Querría decirte dos libros, uno de Feldenkrais y otro no. Un libro de Feldenkrais que es difícil de encontrar, pero para mí es una clave y ojalá algún día lo reeditemos en castellano, porque ahora está agotado. La dificultad de ver lo obvio, solo el título ya te pone a pensar. Para mí es un lujo de libro, la dificultad de ver lo obvio. Y un libro de lectura que a mí me haya emocionado y que sigo acordándome de él mucho, eh, se llama Si vuelves te contaré el secreto. Ujú. Eh, ¿De? se lo re- de, Bueno, si no, no pasa nada, lo buscaremos, ¿eh? es una autora muy poco conocida. Es un libro maravilloso que hace una propuesta de una o dos canciones, dos temas de jazz en cada capítulo. Te dice, yo escucharía este capítulo, esta y estas canciones. Ujú. Y es
Es un libro, es triste, pero para mí es muy profundo, me marcó muchísimo. Lo leí hace años y lo he vuelto a leer y a releer. Otro libro que está descatalogado, pero bueno, todavía se encuentran ejemplares. Me encantó. Un libro muy sensorial. Ujú. Y yendo a lo sensorial, una película a la que vuelvo mucho, quizá porque igual que soy aficionado al método Feldenkrais, soy un gran aficionado al vino. O sea, si por algún motivo hubiera una ley mundial que prohibiera dedicarse al Feldenkrais, trataría de dedicarme al vino. Entonces, Pero solo a consumirlo o también me a gustaría servir, elaborarlo. elaborarlo no lo sé, creo que me gustaría servirlo. Trabajaría de sumiller en un Servirlo. restaurante, Ah, qué bueno. servirlo. El servicio y el servicio del vino para mí es un mundo muy bonito. Ujú. Una película danesa de hace ya unos cuantos años que se llama El festín de Babette. Vale. Eh, se puede encontrar fácilmente en Filmin, la podéis alquilar, pagáis 2 euritos y la veis. El festín de Babette, podríamos darle 20.000 lecturas, pero el poder transformador en las personas de lo sensorial y de lo sensorial placentero, si volvemos a esta idea de cómo el placer, y no el placer loco, una cierta sensibilidad del placer nos transforma de arriba a abajo, el festín de Babette. Bien. Bueno, pues con estas dos cositas, nada, darte las gracias de haber estado por aquí Jo, gracias Edu, un lujo, de verdad. y haremos otras, probablemente. Molaría incluso, bueno, esto ya es hablar por hablar, pero a lo mejor proponer un ATM así online se Claro. podría valorar. Bueno, Eh, voy a decir esto. El sábado 9 es mi cumpleaños. ajá. Lo he Todos visto, lo los he años, visto. todos los años por mi cumpleaños propongo a la gente, si quiere hacer una ATM, a mí por mi cumpleaños me gusta regalar. Entonces les propongo hacer una ATM. No va a ser el día 9 porque estaré medio cocinando y tal. El día 8 a las 6 de la tarde hora española voy a proponer una ATM abierta para quien quiera. Si yo lo he compartido en mis redes, en mi Instagram en concreto. Muy bien. Eh, si alguien quiere apuntarse, bienvenido sea. Pues ya sabéis. Muchas gracias a ti. ¿Qué te iba a decir? Que nada, lo dicho, muchas gracias. Si quieres cualquier cosita, tenéis su Instagram por aquí, Vivir en Movimiento. El vídeo se quedará en YouTube, saldrá en Spotify y en iVoox y sacaré pequeños instantes del vídeo que hayan quedado chulos o información reveladora. Y si quieres decir cualquier última cosa para acabar, pues este es tu momento. Bueno, yo espero algún día que podamos hacer la entrevista de vuelta y De vuelta. escuchar. Sí, Bueno, a lo sí, de mejor en vuelta. persona, a lo mejor incluso en persona con un vino entre medias. Bueno, eso Y seguro, genial. pero tener una entrevista y escucharte también a ti en tu trayectoria y en tus pensamientos y en tu hacer, ¿no? Poquito a poco ahí estamos en el camino de generar una palabra crítica y constructiva. Así que nada, Jaime, te mando un abrazo y lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Cuídate mucho. Venga, tío, hasta luego.